muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar hoy aquí con todos vosotros y compartir estas horas que espero que sean fructíferas para todos, porque al final el tiempo es lo que más vale en la vida y solamente el regalo que hacen los que asisten a esta reunión de compartir con nosotros estas 2 horas que tenemos por delante, pues es de agradecer. Efectivamente, voy a hablar sobre, es una aproximación a los usos que puede tener el Big Data en el contrato de seguro, tal como se ha implantado por ahora en el mercado asegurador, que ha venido con un cierto retraso respecto a otros sectores y dentro del mismo mercado financiero respecto al bancario. Perdón, un momentín. Vamos a tratar varias cuestiones, sin perjuicio de que luego en el debate pues pueda hacerse hincapié en unas, en otras y bueno, ya veremos, ¿no? Sobre lo que podemos luego hablar. Pero quería de alguna manera compartir esta estructura con vosotros para que tengáis un poco en la cabeza también el orden de los temas que me parece a mí que pueden ser más interesantes para ver así en poco tiempo y todo ello lógicamente, pues dado que es un tema tan amplio como el mar, condicionado a los momentos, vamos, a los minutos con los que contamos ahora, ¿no? Entonces, primero voy a hablar un poco de qué papel juegan los datos en el seguro, los datos en general, cuáles son las manifestaciones del uso del Big Data en el ámbito asegurador, concretamente asistentes virtuales y robo-advisors, los seguros que se caracterizan por monitorizar al asegurado o sus bienes, como por ejemplo su vivienda o su automóvil, la contratación de seguros en los que, aunque no hay monitorización, sí hay un uso de multitud de fuentes que caracterizan esta forma de contratar, que es nueva respecto a la forma de contratar que se utilizaba hasta ahora, ¿no? Con otro tipo de fuentes. Por otra parte, ¿cuáles son las ventajas que tiene el uso del Big Data en el ámbito asegurador? Y nos vamos a centrar, porque me parece más interesante, en el estudio de los riesgos o de las desventajas, ¿no? Concretamente, y porque no contamos con mucho tiempo, hay varios problemas que generan bastante preocupación a nivel universal, como es que esto suponga una intromisión excesiva en la vida del asegurado, es decir, que suponga una pérdida de intimidad excesiva. También que una de las repercusiones que tiene la utilización del Big Data, que es permitir afinar más en la selección de riesgos, que esto provoque que personas que hasta este momento obtenían un seguro, digamos, porque venían confundidas en la masa, porque no se afinaba tanto en la selección, vayan a quedar sin seguro y por tanto se pierda la solidaridad que se entiende que era uno de los caracteres que han de alguna manera, bueno, acompañado al seguro durante toda su vida, desde la Edad Media. Luego, la fijación de la prima, cómo se hace en el Big Data, si hay problema con que se utilicen factores que son ajenos al riesgo que se desea asegurar y si se produce en relación con esto algún tipo de discriminación en materia de precios entre los distintos asegurados y muy brevemente también qué problemas planteas en la perspectiva de la obtención y el tratamiento de datos. Respecto a los datos en el seguro está claro que, y esto lo puede entender cualquiera, aunque no tenga ni idea de seguro solamente por la vida diaria, que es un contrato que como no se puede celebrar aisladamente, sino sobre la base de otros contratos anteriores y del conocimiento que pueden tener las aseguradoras sobre la siniestralidad de esos riesgos atendiendo al historial de las propias aseguradoras, es un contrato que está basado necesariamente en el uso de datos. Sin datos el seguro directamente no puede existir. Por tanto, la entrada del Big Data en el ámbito asegurador es una entrada muy natural, no es que sea algo disruptivo en el sentido de que suponga un cambio cualitativo, es más bien un cambio cuantitativo, si se quiere, aunque ha tenido, de alguna manera, una repercusión que va más allá de lo cuantitativo en el sentido de que se han introducido técnicas que hasta épocas recientes no existían. Y
una cuestión que me parece que debería resaltarse es que para que se perciba en qué sentido puede entenderse que esto es un cambio en el contrato de seguro, es que en el ámbito del seguro hay 3 momentos en los que los datos juegan un papel fundamental. Es decir, siempre están, digamos, en la trascienda del seguro, pero hay 3 momentos en los que tienen una relevancia extraordinaria. El momento en que se hacen las tarifas de prima, la prima es el precio del seguro, para quien no esté familiarizado con la expresión. En el momento en que la aseguradora hace la selección de los riesgos y concretamente respecto de cada asegurado o cliente que se presenta a contratar un seguro para decidir en ese momento si quiere asumir la cobertura del riesgo que esa persona desea trasladarle o no. Y eso se hace fundamentalmente, tradicionalmente, sobre la base de la descripción que le hace ese solicitante de seguro en la fase precontractual, es decir, se acerca a la aseguradora y le dice, pues yo deseo contratar un seguro para tal riesgo, para el hogar, para la moto, para el coche, para lo que sea, o para una empresa del tipo que sea, los riesgos están asociados, aunque sea la simple existencia de ese bien dentro del patrimonio del cliente, ¿no? Entonces, la aseguradora, lógicamente, necesita conocer una serie de datos que le tiene que proporcionar el tomador, que es el que mejor conoce el riesgo que le desea trasladar, y sobre la base de esos datos que el tomador le proporciona, tradicionalmente la aseguradora pues decide si contrata o no y en qué condiciones, sencillamente. Pero esa base, que es la declaración de tomador, es el fundamento, es decir, es de lo que parte toda la aseguradora para decidir si contratar o no, y la condición no solamente de la prima, sino el resto de condiciones que la aseguradora considera que deben introducirse en el contrato. Y luego hay otro momento fundamental en el que la aseguradora recaba datos, que es cuando se produce un siniestro y se le comunica que se ha producido el siniestro reclamándole el pago de la indemnización en caso de un seguro de daños o de la prestación en caso de un seguro de vida. En estos casos, la aseguradora, a veces, los datos que no se tomó la molestia de recabar en el momento de la selección del riesgo, sí, cuando se le reclama el pago, es especialmente ágil y cuidadosa a la hora de recabar los datos necesarios para determinar si el siniestro está a su cargo o no y en qué medida debe pagarlo en caso de que decida que sí. Por otra parte, aunque decía antes que la introducción del Big Data en el seguro es algo natural, surgen problemas nuevos derivados, por un lado, de la forma en que se obtienen y tratan los datos, porque ya no va a ser simplemente la declaración del tomador, y por otra parte, precisamente porque la aseguradora va a contar con muchas más fuentes de información, incluso no proporcionadas por el tomador, sino incluso pues, de redes sociales, tiene la posibilidad de precisar más en la selección de los riesgos y también a la hora de fijar las primas. En general, al elaborar las tarifas y en particular al determinar la prima que va a exigir a un solicitante en concreto. La introducción del Big Data en el seguro ha tenido 2 impulsos fundamentales, a mi juicio. Por un lado, se vio en el mercado que habían surgido una serie de startups que estaban de alguna manera dirigiendo toda su atención a un sector de la población fundamentalmente joven y que se maneja a base de móvil. Estas startups, como todo el mundo sabe, son de muy diversos tipos y comenzaron a surgir también en el ámbito asegurador. Pequeñas startups que podían estar muchas veces destinadas o tener la ilusión de ser compradas, digamos, por una gran empresa en un momento dado, ¿no? Si se mantenían en el mercado, ¿no? O si realmente tenían éxito. Al final ya se sabe que son iniciativas que van surgiendo y que en un momento dado pues pueden tener un valor que pueda hacerlas apetecibles a empresas mayores. Entonces, se vio que estas startups pues iban captando público joven a través de la elaboración pues, de productos novedosos, de productos muy tecnológicos, más atractivos. Y claro, el seguro, si nos ponemos a pensar, siempre ha sido un contrato poco atractivo, porque es un contrato asociado al riesgo
Bueno, hay seguros que realmente me parece que es muy meritorio que logren ser vendidos, como los seguros de decesos, porque a nadie le apetece pensar en los gastos de su funeral. Es algo que todo el mundo prefiere olvidar, por lo menos en el norte. No sé, no tenemos ninguna ilusión por pensar en la muerte ni nos atrae demasiado, ¿no? Y a mí me parece que el vender seguros de decesos es como vender enciclopedias, algo tremendamente meritorio. Pues los seguros de vida también han venido siendo asociados a la muerte y de alguna manera es un seguro, el seguro es un contrato que sea para cubrir unos riesgos otros, es un contrato antipático. Y por otra parte, es un contrato que está de alguna manera dirigido a largo plazo y muchas veces pues las personas piensan en el corto plazo, en los problemas de la vida diaria y dicen, bueno, pues si llega un problema más adelante, pues ya Dios proveerá. Y a veces pues hay poca cultura quizás aquí en España de, bueno, pues de previsión de futuro, ¿no? En otros países, pues Alemania, por ejemplo, pues es otra mentalidad. Entonces, entre ese impulso que dieron las startups y luego, recientemente, digamos, el auténtico impulso de la digitalización que ha venido derivado de los confinamientos propiciados por el coronavirus, ha dado lugar a que la introducción del Big Data en el seguro, que era algo que, bueno, todos teníamos claro, pero que, y sobre todo, con la, digamos, la forma de contratar y la forma de contactar con los clientes que vino impulsada por la necesidad de evitar los contactos personales, yo creo que todos teníamos la percepción de que esto lógicamente iba a suponer pues un auténtico impulso definitivo para la introducción del Big Data en el sector. Y efectivamente se ha publicado recientemente un informe de IOPA, que es la entidad supervisora europea, que confirma que efectivamente lo que era una introducción naciente se ha consolidado mucho este último año. Entonces, esto pues ha cambiado, digamos, el contacto con el cliente, porque antes se hacía fundamentalmente el contacto con el cliente en el momento de la contratación, en el momento del siniestro, pero la aseguradora, durante el curso del contrato, pues perdía de alguna manera el contacto con el cliente, salvo que se tratara de riesgos, por ejemplo, industriales, en los que la aseguradora se reservara el derecho a tener un contrato mayor o otro tipo de contratos de cobertura, pues por ejemplo, de créditos en los que él está pidiendo información más constante al asegurado. Pero el uso de las tecnologías asociadas al Big Data permite, por un lado, que se produzca la creación de productos de seguro más a medida del asegurado, y esto viene ligado al uso de tecnología y también a, de alguna manera, responder a la psicología de esos nuevos clientes a los que desean las aseguradoras acercarse, que es fundamentalmente gente joven. Y luego, también ligado a esto, el que se resuelvan en pocos minutos liquidaciones de siniestros que hasta ese momento pues requerían un proceso más largo, sobre todo tratándose de seguros que cubren siniestros, por ejemplo, que no sean de muy altas cuantías y que permitan una resolución incluso sin la necesidad de un informe pericial. Bien, una de las manifestaciones del uso a que antes me refería es la introducción de asistentes virtuales y robo-advisors. Esto todavía es incipiente. Hay corredurías como, por ejemplo, Billy Seguros, que para precisamente atraer a un público más joven y que no maneja mucho el correo electrónico y otros medios, pero sí, por ejemplo, mensajería e Instagram. Entonces, lo que se hace pues, es tratar de acercarse a ellos haciéndole el producto atractivo. Entonces, por ejemplo, han creado este robot que busca, es una página de comparación, ¿no? Entonces busca el seguro más barato para este tipo de clientes, para motos o para coches, y se hace rápidamente y a través de un servicio de mensajería como WhatsApp o Telegram Messenger, ¿no? Luego hay otras aseguradoras, es el caso de Zurich, por ejemplo, que introdujo, y en esto fue pionera aquí, un asistente virtual para la contratación de seguros de vida, que no sé si lo habéis visto o probado. Es un sistema de inteligencia artificial en el que se coloca delante del cliente una cámara y entonces si le das acceso
permite a través de tu sola imagen calcular tu edad, tu índice de masa corporal e incluso trata de averiguar si eres o no fumador con el simple escaneo de la cara y a continuación, bueno, te pregunta si efectivamente las predicciones que ha hecho se ajustan a la realidad, si no las corrige. La verdad es que es bastante deprimente porque a mí, por ejemplo, me he hecho 6 años de más o un índice de masa corporal 6 puntos por encima del que tengo. Quizás también, no lo he comprobado con otras personas, puede ser que se haga para luego ofrecerte un descuento diciendo, que no tienes 57 sino 51, pues entonces vas a pagar menos prima, no lo sé. Porque no he hecho la labor comparativa. Luego, atendiendo a esas preguntas, se calcula una prima provisional y también descuentos si efectivamente no fumas o tienes menos peso o tienes una edad más joven, pero ya a partir de ese momento, para calcular la prima definitiva para contratar, ya te da paso a un agente. Pero es una forma, digamos, de acercarse más a un público de una forma más atractiva, haciendo que el seguro de vida sea algo más simpático, ¿no? La verdad es que este asistente virtual lo introdujeron con la pretensión de que no solamente fuera un asistente en la fase precontractual para captar mejor al cliente, que a través de rellenado de un formulario con un montón de preguntas sobre si has asistido al médico, te han operado, y en definitiva las preguntas típicas del cuestionario de salud, sino bueno, una forma, digamos, más atractiva. La idea, por lo que he visto inicialmente, era que este asistente virtual te acompañara durante toda la vida para ofrecerte también recompensas por retos relativos a tu salud, pero bueno, por ahora no sé si, no parece que se haya introducido un uso mayor que este de la fase precontractual, aunque se han creado o están creando a la vez paralelamente una forma de asegurar en el que sí se dan retos que se llama Clink, por lo que he visto a través de su web. Esta es una forma de contratar seguros de vida que aquí, a través del uso de asistentes virtuales, pues básicamente lo que se hace es una labor de marketing en la fase precontractual que puede resultar exitosa, ¿no? Pero está de alguna manera una tendencia a la que voy a hacer referencia posterior, que es a los seguros monitorizados, ¿no? Por otra parte, están los robo-advisors, que son plataformas online de asesoramiento automatizado que basan sus recomendaciones en algoritmos sin necesidad de intervención humana. Es decir, esto es, digamos, lo contrario del asesoramiento tradicional, con el juicio subjetivo de personas, en cuyo caso se entiende que podría ser más ventajoso precisamente porque se eliminan esos sesgos subjetivos o porque ese, digamos, miedo que se ha tenido siempre a la mediación tradicional, a que si cobran más comisiones de unas compañías que de otras, de alguna manera tengan su juicio contaminado los mediadores porque se vean más inclinados, aunque no lo quieran, contratar, a ofrecer seguros de compañías con las que puedan obtener una comisión más alta. Entonces, es una de las ventajas que se señala a robo-advisors, que estarían, digamos, libres de esos prejuicios. Por otra parte, al manejar más datos, podrían anticiparse a las necesidades futuras del cliente e incluso ofrecerle una póliza que las pueda cubrir de manera anticipada. Esa atención, digamos, al ser no personas, sino máquinas, podría ser disponible todas las horas del día y no unas horas determinadas. Lo que pasa es que esto, que se introdujo más en el sector financiero que en el, o sea, digamos, bancario que en el ámbito del seguro, todavía en España y en Europa en su conjunto está poco desarrollado, aunque se prevé su implantación creciente en los próximos años. Como recoge ahí un informe de EIOPA, que es, como decía antes, la supervisora del seguro a nivel europeo, que para los sectores de automóvil y salud, en el año 2019 recabó datos de 222 compañías y solamente un 2% usaba robo-advisors, aunque el 25% esperaba hacerlo en los años siguientes, los 3 años siguientes. Por ahora no hay datos más recientes en el ámbito europeo sobre el uso real de este tipo de técnica, aunque sí previendo que se pueda desarrollar más
hay previsiones en otro informe de IOPA que se acaba de publicar hace 2 semanas sobre principios de gobernanza e inteligencia artificial. Y luego hay un proyecto de reglamento de la Comisión Europea, una propuesta de reglamento sobre la inteligencia artificial, y en ambos está previsto que previsiones realmente dirigidas, digamos, al uso de robo-advisors y de chatbots también, que básicamente se advierta a los usuarios de que no están tratando con un humano cuando no sea evidente. Bueno, son las típicas previsiones que son bastante obvias, ¿no? Bien, respecto a lo que se refiere a los seguros con monitorización del asegurado o de sus bienes, a los que antes me refería, estos tienen bastante desarrollo en otros mercados, concretamente más en el ámbito anglosajón y concretamente en Estados Unidos. Se caracterizan, hay de 2 tipos fundamentalmente, porque están más desarrollados en el ámbito del seguro de automóvil y del seguro de vida y seguro de salud. Se caracterizan porque la prima se calcula al principio del contrato, pero luego se va modificando en atención al aumento o la disminución del riesgo por ejemplo, si se trata de un automóvil, el uso que se haga del automóvil, y si se trata de un seguro de vida o de salud, por en qué medida se cuida al asegurado, y eso permite que el riesgo de muerte o de tener que acudir al sistema sanitario ligado a la póliza se reduzca. Entonces, involucra al asegurado en el cuidado de sus cosas o de su propia persona. Esa es la peculiaridad de estos seguros. ¿Y por qué se habla de monitorización? Pues porque lo habitual es que el control de riesgo que se hace durante el curso del contrato, frente a la tendencia tradicional a que no se controle durante el curso del contrato de forma directa por la aseguradora, sino que pierda ese control, es a través del uso de dispositivos, como por ejemplo las típicas pulseras de actividad que se colocan, digamos, viste él o se pone el asegurado, o a través de la introducción de dispositivos en el automóvil, o también, por ejemplo, en el hogar a través de domótica. En España, por lo que se refiere al seguro de auto, se introdujo ya hace unos años por compañías como Generali o Mapfre o Verti. Mapfre ahora mismo la ofrece para jóvenes conductores porque tiene la peculiaridad de que riesgos, por ejemplo, a estar poco queridos, como la cobertura del seguro de responsabilidad civil del automóvil para asegurados jóvenes que se consideran de alto riesgo, al involucrarse a través de este tipo de pólizas al asegurado en la conducción segura, pues se considera que es, digamos, una de las ventajas que tienen los seguros con monitorización, que permite que este tipo de asegurados pasen, digamos, a la masa de asegurados y que no queden, o sea, que no tengan que acudir, por ejemplo, al consorcio de compensación de seguros porque varias compañías los rechacen, ¿no? Sino que, digamos, ellos mismos se involucren en el control del riesgo y puedan obtener un seguro en buenas condiciones de una aseguradora privada. Hay diversas manifestaciones de este seguro. Una es a través del uso de dispositivos en el automóvil y hay otras que son más sencillas porque básicamente son para conductores que usan poco el coche. Entonces, en estos casos no necesitan la introducción de un dispositivo en muchos casos, sino que lo que se hace es, como por ejemplo en el caso de Verti, ofrecer un seguro en el que se venden, digamos, paquetes de kilómetros. Entonces, el asegurado contrata, por ejemplo, el seguro pues para conducir 3.000 kilómetros al año. Entonces, para conducir 3.000 kilómetros al año paga una tarifa muy baja y luego puede comprar otros packs adicionales de 1.000, 2.000 o 3.000 kilómetros si realmente la previsión inicial se había quedado corta, ¿no? Pero este es un seguro muy sencillo, simplemente es un seguro también basado en el uso que se hace del coche, pero no en la calidad de la conducción. Con el año pasado, y coincidiendo precisamente con la crisis del coronavirus, tuvo una repercusión en el mercado alta el nacimiento de una aseguradora que es Hello Auto, que introduce ya pólizas de seguro de automóvil que no son las tradicionales, sino solamente seguros basados en el uso del vehículo, en este caso a través siempre de dispositivos, de un dispositivo concreto, el Hello Auto Connect, que la compañía instala gratuitamente en el coche.
Entonces, como la reducción del riesgo de uso de automóvil puede ser o bien porque se conduzca poco o bien porque se conduzca bien, la compañía utiliza o ofrece al asegurado dos modalidades de seguro por las que puede optar. Entonces, si se trata de una persona que utiliza poco el coche, puede optar por la póliza Hello Auto Flex, y si se utiliza el coche habitualmente, pero es un conductor que se compromete de alguna manera a conducir bien o que está seguro por su forma de conducir, que puede obtener reducciones en la prima, por conducción segura puede optar por la otra póliza, que es la Hello Auto Smart. Esta es una tendencia que, gracias al poco uso que se ha hecho del coche durante la época del confinamiento y a que los propios, esto lo vio, supongo que todo el mundo en la prensa, asegurados se quejaban de estar pagando un seguro que no ajustaba sus primas al poco uso que se estaba haciendo del coche, pues es una tendencia que ha ido en aumento, y en otros países ya estaba instalada, pero aquí, pues lógicamente, con la previsión, igual que hemos cambiado de vida todos y que las terrazas que antes no se valoraban pasaron a valorarse, pues también los seguros que se adaptan al uso, pues lógicamente es una tendencia que tiene mucho que ver con los cambios que se han producido en la vida diaria, ¿no?, debido a esta crisis. Respecto al seguro dirigido a la cobertura del riesgo de muerte, es el llamado Pay As You Life, y es la misma filosofía que en el seguro de auto. Lo que pasa es que se aplica al riesgo de muerte. Aquí el asegurado puede obtener rebajas en la prima si cuida su salud, si sigue determinados hábitos que quedan consignados, se controlan a través de la pulsera de actividad y normalmente a través de la conexión con una app en la que el propio asegurado va introduciendo sus hábitos, por ejemplo, de alimentación. Entonces, bien, se controla de esa manera la vida diaria del asegurado, y esta es una tendencia que está muy consolidada en otros sistemas, como por ejemplo el estadounidense. Hay una compañía aseguradora, por ejemplo, está John Hancock, que es una aseguradora que tiene 150 años de vida y que era una aseguradora tradicional y que ahora fundamentalmente lo que ofrece son seguros monitorizados. Entonces, esta compañía ofrece dos versiones de seguro que están asociadas a un programa de wellness. Concretamente, como pongo aquí, hay una versión premium que es la Plus y otra más básica que es la versión Go. Se puede optar por cualquiera de ellas, una es de pago y otra gratuita. Y lo que ofrece básicamente esta aseguradora son descuentos en todo tipo de establecimientos, por ejemplo, tanto en establecimientos de venta de alimentos saludables como en establecimientos de ocio. Hay que tener en cuenta aquí que, aunque sí efectivamente está previsto, por ejemplo, para la versión de pago, descuentos hasta el 25% de primas, para la versión básica no se ofrecen descuentos en primas, sino simplemente descuentos en la adquisición de otro tipo de bienes o de servicios, ¿no? Entonces, esto sirve, por un lado, para hacer más atractivo el producto. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la aseguradora lo configura como una obligación no contractual. Por tanto, lo que hace es, en lugar de introducir en el contrato una cláusula por la que se vaya reduciendo la prima en función de la reducción del riesgo, no se prevé así, sino que se reserva el derecho a cancelar el programa, que en el fondo es por lo que se contrata este seguro, en cualquier momento de la vigencia del seguro. Entonces, este es un problema que se plantea con este tipo de seguros. En España hay alguna manifestación de esta tendencia. El Corte Inglés, por ejemplo, ofrece el llamado seguro vida movida, que es mucho más básico que este de John Hancock, porque lo que se hace es simplemente contabilizar el número de pasos dados por el usuario a través de un wearable, para que al finalizar cada trimestre, en función de los pasos dados,
pueda obtener dinero que se acumula en la tarjeta, bueno, una tarjeta regalo del Corte Inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues es una especie de regalo que se da, que puede ser como máximo de 10 euros al trimestre, siempre que se dé una media de pasos diarios de más de 10.000 durante todo el trimestre, o sea que, bueno, hay que andar bastante. Y no es que haya una reducción de la prima, sino simplemente esa ventaja, ¿no? Por otra parte, no se computa ningún otro hábito más que los pasos dados, por eso os digo que es bastante rudimentario. En el caso del programa de Hancock, en cambio, sí de alguna manera se obtienen ventajas porque se acumulan puntos por la compra de alimentos saludables, porque se considera que se van a comer y por tanto va a comer más sano el asegurado. Por otra parte, el Corte Inglés también se reserva el derecho a cancelar el programa durante cualquier momento, con un simple preaviso al asegurado de 3 meses. Y la adhesión al programa comporta la cesión de los datos personales al Corte Inglés y a sus empresas colaboradoras, que no se dice específicamente cuáles son ni para qué van a usar esos datos. Por otra parte, hay que tener en cuenta que hay otras que, por ejemplo, hay una correduría, que es Punto Seguro, que ofrece también un programa de wellness asociado a la contratación de seguros de vida o salud a través de ella con las compañías con las que colabora. Aquí sí hay un control de la actividad física y de otros hábitos diarios del asegurado. El asegurado puede obtener rebajas en la prima si supera ciertos retos. Y se ha ampliado recientemente también, desde 2021, también lo ofrecen para seguros de salud. Inicialmente lo introdujeron para vida y luego también introdujeron este sistema de retos que permiten una rebaja de la prima a través del uso de los wearables y del control de la vida del asegurado. Entonces, estos seguros en sí no son novedosos, digamos que se instalan en la tendencia abierta, sobre todo en Estados Unidos, impulsada por la ley conocida como Obamacare de 2010, por la que el expresidente Obama trató de que el problema conocidísimo de Estados Unidos, de que había muchas personas sin seguro de salud, pues hubiera una implicación de todos los sectores, tanto de los propios empleadores como de los empleados, en que todo el mundo gozara de un seguro de salud, pero no un seguro de salud del que se pudieran desentender en el control del riesgo los asegurados, sino precisamente en el que, para evitar una sobrecarga de los sistemas sanitarios, aunque fuera privados, pues se evitara el que se descontrolara, por ejemplo, el control del peso del asegurado, ¿no? Entonces, en este sentido, estos seguros se comenzaron a difundir especialmente dentro de esta tendencia, por eso van asociados a programas de wellness, y de ahí se ha producido por imitación su difusión en otros países como el nuestro, ¿no? Estos son seguros en los que aparentemente las dos partes ganan igual, ¿no? Porque, por un lado, el asegurado mejora su estado de salud en la medida en que lleve una vida más dinámica y coma mejor y pierda peso, y a la vez puede obtener algún tipo de ahorro en la prima o algún tipo de regalo, pero hay que tener en cuenta que, desde mi punto de vista, la aseguradora tiene un mayor margen de ganancia, porque en los seguros de vida entera, el asegurado, pues si vive más años estará pagando primas, y en los seguros temporales es más probable que el asegurado, precisamente porque se cuide, aunque bueno, la muerte súbita, digamos, a través de un accidente siempre puede producirse, ¿no? O las enfermedades que aparecen de golpe, pero bueno, siempre es verdad que cuanto más se cuide una persona, más fácil es que supere la vigencia temporal prevista en el contrato y esté pagando primas durante el tiempo de vigencia del contrato a cambio de la tranquilidad, ¿no? Pero que el asegurador al final no tenga que pagar. Por otra parte, hay que tener en cuenta que una cuestión preocupante de estos seguros es que, en lugar de, que no tiene por qué ser así, ¿no? Pero que en algunos se hace así, en lugar de que la aseguradora se obligue a reducir la prima en la medida en que se reduce el riesgo,
que se contemple como una especie de concesión graciosa de la aseguradora que da regalos, igual que el banco da sartenes en lugar de intereses, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta que en el seguro existe un precepto, que es el artículo 13 de la ley, por el que el tomador tiene derecho, durante el curso del contrato, a poner en conocimiento de la aseguradora todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal naturaleza que, si hubieran sido conocidas por la compañía al momento de la percepción del contrato, lo habría concluido en condiciones más favorables, en cuyo caso, al finalizar el periodo cubierto por la prima, el periodo en curso, la aseguradora está obligada a reducir el importe de la prima futura en la proporción correspondiente a la reducción del riesgo. Y este es un precepto que es imperativo. Entonces, salvo que haya una cláusula contractual más favorable para el asegurado, que, digamos, cedería la ley sobre el contenido de esta cláusula por el artículo 2 de la Ley de Contrato de Seguro, que así lo prevé con carácter general, el precepto recogido en el artículo 13 se aplica. Por tanto, el asegurado, si se reduce el riesgo, tiene derecho a una reducción de la prima. El que una persona se asocie a un programa de wellness no significa por sí solo que esté renunciando a la reducción de la prima. Entonces, en función de cómo se configuren los programas, pues podrá ser una cláusula, si se introduce como cláusula contractual, más favorable para el asegurado, pero si no es más favorable para el asegurado, lógicamente el asegurado tiene derecho, por reconocerse así el artículo 13, a una reducción de la prima. Por otra parte, hay que tener en cuenta que hay seguros en los que no hay monitorización del asegurado, pero con carácter general las aseguradoras cuentan ahora con muchas más fuentes de información y a veces sin ser consciente el propio asegurado, porque muchas veces, por ejemplo, si se va a un gimnasio, a un centro de depilación o a través del uso de apps de fitness, se está cediendo datos sin ser consciente el cliente y sin que él, a diferencia de los seguros monitorizados, cobre siquiera nada o tenga ningún regalo. Luego hay aseguradoras, por ejemplo, que para captar clientela han ofrecido hacer test de ADN de regalo, incluso dirigidas a no clientes. Y esto, aunque pueda resultar atractivo, tiene una cara B. Y es que el que se hace un test de ADN tiene que tener en cuenta que él mismo tiene un conocimiento mucho mayor, en función de cómo sea el test de ADN y de lo que se recoja en él, pero tiene un conocimiento mucho mayor de sí mismo de lo que podría tener en caso de no hacérselo, ¿no? Entonces, cuando vaya a contratar un seguro con esa aseguradora o con cualquier otra, pero sobre todo si es con una aseguradora que sabe que te has hecho un test de ADN, aunque no tenga conocimiento del contenido, te puede preguntar por él. Entonces, sería, digamos, una de las circunstancias conocidas por el tomador que estaría obligado a declarar por el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro. Por otra parte, el asegurado va dejando rastros constantes de su vida, muchas veces a través del uso de redes sociales y muchas veces de acceso público, ¿no?, a las que pueden acceder las aseguradoras. Por tanto, se ha producido aquí un vuelco en el sentido de que antes las aseguradoras contaban con una serie de datos, que son los que recojo ahí bajo la columna de tradicionales, a los que se han sumado una serie de fuentes de información muy relevantes que son nuevas a las que puede acceder. Y no es que renuncie a las tradicionales, es que lógicamente puede sumar las dos, ¿no? No necesito ni decirlas porque las tenéis delante, pero bueno, fundamentalmente, por ejemplo, para contratar seguros médicos contaba con el historial médico del asegurado y ahora pues puede contar incluso con el control del riesgo durante todo el curso del contrato a través de las pulseras de actividad. Y básicamente estos son datos con los que puede contar a través de seguros monitorizados o de otros tipos de información. Por ejemplo, la información que deja el propio asegurado, sus contactos con la aseguradora a través de las propias búsquedas en la web o de las reclamaciones que haga o de llamadas de teléfono simplemente, ¿no? Entonces, hay muchos datos con los que la aseguradora cuenta ahora y de los que puede en potencia hacer uso. Bien, las ventajas que tiene y que son indudables el uso del Big Data en el sector es que, por un lado, mejora la precisión a la hora de fijarse la prima con la contratación de cualquier seguro en particular,
también mejora la precisión de la prima durante el curso del contrato, fundamentalmente por la posibilidad de controlar el riesgo durante todo el curso del contrato y no solamente en momentos puntuales. Por otra parte, incentiva la reducción del riesgo, que eso es siempre algo también positivo. Ofrece la posibilidad de que seguros que hasta ahora pues, no se ofrecían en el mercado por falta de datos pasen a ser ofrecidos, es decir, surjan productos nuevos para riesgos nuevos. También mejore la relación del cliente porque se sienta más atendido, porque sea una relación burocrática más sencilla a través del uso de medios tecnológicos. Mejore el marketing adaptando los productos a las preferencias de los clientes. Se simplifique la respuesta al cuestionario en el momento de la fase precontractual, algo que se considera siempre tedioso, pudiendo incluso prerellenarlo el asegurador con datos obtenidos de fuentes de acceso público que podría simplemente preguntar por ellas, por esas concretas al asegurado para confirmarlas. También se mejora la liquidación de siniestros, se puede reducir el fraude mediante técnicas de identificación más eficaces. También el poder seleccionar y calcular los riesgos de forma más precisa permite que las aseguradoras mejoren su solvencia, pero también tiene su cara negativa, que es que, por un lado, sobre todo en seguros monitorizados, se genera una intromisión excesiva en la vida de las personas, que esa individualización del riesgo que permite fijar una prima más correcta para cada asegurado deja a la vez sin seguro a personas que hasta ahora sí tendrían acceso a él, que por otra parte la aplicación de los algoritmos a los datos, a efectos de cálculo de la prima, muestre tendencias no objetivas que puedan dar lugar a un trato discriminatorio de los consumidores. También se plantea el propio problema de la falta de transparencia en la aplicación de los algoritmos. También que puedan producirse alteraciones en la competencia en el mercado porque accedan a los grandes datos más fácilmente, grandes tecnológicas que otro tipo de empresas o grandes aseguradoras más que las pequeñas. El riesgo también, lógicamente, mayor de ciberataques a los datos almacenados. Y luego, claro, que la legislación vigente no está pensada para la contratación de seguros con el uso de estos medios y plantea, lógicamente, ciertos retos de adaptación. Si se me permite, si es excesivo por el tiempo, podría hablar de algún tipo de las desventajas, que me parecen siempre más interesantes que las ventajas. Si es excesivo el tiempo, pues me cortáis cuando queráis, ¿eh? María Luisa, de momento yo creo que vamos bien. Yo creo que tienes desde luego 10 minutillos hasta la 1:15 para dejar un poco de tiempo luego para el debate, pero yo creo que vamos bien. Pues cuando queráis ya me decís, ¿eh? Simplemente voy a, aunque sea, a anunciar las desventajas porque me parece que puede ser interesante. Respecto de las desventajas, una de las personas que inicialmente más ha contribuido, digamos, a echar por tierra las ventajas del Big Data es una matemática divulgadora muy conocida que es Cathy O'Neil, que es esta señora cuya fotografía os muestro, que cuenta, por ejemplo, el caso de este profesor, que es un caso real, que es Aaron Abrams, que es profesor en una universidad de Estados Unidos, que se queja de que la universidad ha contratado un seguro de salud para todos sus empleados y que es un seguro de salud asociado a un programa de wellness y que le obliga a consignar durante todo el día múltiples datos sobre la vida que lleva, lo que come, las estancias que recorre, tiempo que hasta entonces dedicaba a trabajar. Y bueno, una cosa muy, muy curiosa es que, digamos, en caso de que no consigan de todos estos datos, lo que pierde, digamos, es una rebaja de $50 me parece que es al mes, que yo pienso, yo los pagaría gustosamente por mi tiempo, ¿no? Pero bueno, se ve que no es el caso, ¿no? Entonces, digamos, ahí es, digamos, esa desventaja que se enuncia, sobre todo, pues que es una persona que se expone mucho. Y este es un caso entre millones de personas que puedan verse en la misma situación, ¿no? Hasta qué punto esto compensa, ¿no? Que pierda uno el control de su vida o que tenga que estar todo el tiempo pendiente del rellenado de datos en una app. Por otra parte,
como antes adelantaba, se plantea el problema de qué ocurre con personas que hasta entonces, digamos, se camuflaban en la masa y como no se afinaba tanto en la tarificación, pues iban obteniendo un seguro. Entonces, claro, la individualización mayor del riesgo, el permitir fijar una prima más precisa para cada asegurado, pues hace claro que haya personas que no es que a veces se les rechace a efectos de seguro, sino que se les ponga una prima tan alta que no les compense contratar un seguro, ¿no? Entonces son personas que quedan fuera de cobertura. Esto plantea un problema que no es solamente un problema individual, que también, ¿no? Es un problema, digamos, que afecta a una persona concreta, pero hay personas que por no tener acceso, por ejemplo, pues a un seguro de vivienda, no pueden tener acceso a un crédito para comprar la vivienda. Es decir, son problemas que luego se van enlazando y que hace que personas que podían tener una situación vulnerable pasen a tener una situación más vulnerable a consecuencia de que la ausencia de un seguro no les permite el acceso a bienes necesarios para su vida o a la cobertura de sus riesgos asociados a su salud o a un seguro de vida en unas condiciones para ellos asequible. Esto también se plantea, por ejemplo, con los seguros de auto, porque los seguros de auto, cuando son seguros monitorizados, pues no se pueden poner esos dispositivos en todos los coches. Entonces hay asegurados que piensan, claro, como tengo un coche viejo, porque no puedo comprar un coche nuevo, no puedo poner el dispositivo, con lo cual pues voy a tener que pagar siempre unas primas más altas, porque eso requiere pues tener un coche que se adapte a la tecnología exigida para la introducción del dispositivo. Esto se ha planteado, por ejemplo, ya en Estados Unidos. Y esto tiene unos efectos en la economía, las que las personas no accedan a un seguro, por ejemplo, en la reposición de los bienes o en la reconstrucción, porque un seguro de hogar cumple una función reparadora. Hay que tener en cuenta que hay siniestros que en caso de que no hubiera un seguro detrás que los cubriera, pues no se, por ejemplo, un edificio no se reconstruiría si no es la aseguradora la que vaya a asumir los costes de la reconstrucción. Entonces, el seguro cumple una función muy importante en la economía que se ve de alguna manera menoscabado en caso de que no se contrate, ¿no? Entonces, las aseguradoras, por otra parte, dicen, bueno, la pérdida de solidaridad realmente no es algo que sea tan dramático porque el seguro, el pilar del o el seguro privado no es un seguro basado sobre la solidaridad, sino más bien sobre el reparto de riesgos. No hay que confundirlo con el seguro social, que es el que está basado en la solidaridad, pero sí hay, digamos, unos efectos perjudiciales sobre la sociedad y la economía en su conjunto que va más allá, como digo, de la esfera individual de las personas que puedan resultar inasegurables. También hay paliativos, ¿eh? Hay muchos paliativos. Por un lado, hay un pequeño paliativo que son las plataformas de economía colaborativa que pueden asumir ese tipo de riesgos. Por otra parte, son bastante incipientes, ¿eh? Y tienen una presencia, bueno, bastante todavía anecdótica en el mercado. Hay pequeñas empresas que no son plataformas de economía colaborativa, pero sí las típicas pequeñas empresas como Emerald o Bought by Many, que se dirigen a la cobertura de riesgos no queridos por otras aseguradoras. Y luego hay una tendencia que se está implantando más en otros sistemas y más sobre todo en otros países en los que las catástrofes naturales, como por ejemplo huracanes o grandes inundaciones, no cuentan con una cobertura aseguradora privada ni con un sistema como el nuestro, el Consorcio de Compensación de Seguros, que son los seguros index-based, que este tipo de seguros tienen un papel muy importante porque son seguros que cubren precisamente lo inasegurable por falta de datos estadísticos por aseguradoras privadas. Entonces, sí es verdad que la cobertura de lo inasegurable tiene también a veces unos ciertos, digamos, recursos a los que se puede acudir como a través de pequeñas compañías o de productos seguros específicos para ellos, como son los index-based, ¿no? Bien, por otra parte, hay otro problema que se plantea, que es que se fije la prima atendiendo a factores ajenos al riesgo, que se considera, ese es un problema que se puede plantear al margen del Big Data, pero que se considera que se ha acentuado con el uso del Big Data.
porque básicamente porque no quede claro cuáles son los factores a los que ha acudido la aseguradora para fijar las primas. Esto se ha puesto de manifiesto sobre todo en el ámbito de Estados Unidos porque allí, concretamente en 2015, una asociación que es de protección de los consumidores que publicó un informe de seguro de auto por el que demostró que a la hora de fijar la prima en los seguros de auto era un factor más determinante para determinar el precio, la calificación crediticia del tomador, que otros factores como en qué medida el conductor era bueno o malo, es decir, los siniestros que ocasionaba. Entonces, eso produjo allí un vuelco, es decir, fue un cierto shock hasta el punto de que hubo países que comenzaron a prohibir la inclusión de la calificación crediticia como factor de riesgo en seguros en los que no tuviera relación con el riesgo, porque lógicamente pues, seguros son los que pueden tener una relación directa con el riesgo, esto, ¿no? Pero en el seguro de auto, pues en principio no, hombre, puede ser un factor de riesgo en el sentido de que no pague la prima, ¿no? Pero no de que haya un accidente de tráfico. Entonces, se prohibió en los países que consignó ahí hasta hoy. Y por otra parte, en Europa, por los datos con los que contamos hasta ahora, no parece que se plantee un problema de que se introduzca el factor crediticio de forma generalizada para aseguradoras, por ejemplo, para el seguro de auto, ni parece por ahora haber un problema grave de discriminación de precios, pero se están adoptando ya medidas y concretamente se ha hecho referencia a un informe que acaba de publicar EIOPA hace un par de semanas sobre principios de gobernanza en inteligencia artificial dirigido fundamentalmente a dar una guía de normas de transparencia, lógicamente recomendaciones por ahora a las aseguradoras. Precisamente esa transparencia va dirigida a que informen a los asegurados para que sepan en qué condiciones contratan el seguro y que ellos mismos puedan detectar la posible discriminación en materia de precios. ¿Por qué se cree que hay más problema de discriminación con el uso del Big Data? Porque hay mucho miedo al uso de algoritmos y sobre todo porque se repite mucho el que los algoritmos están sesgados, ¿no? Como digamos la causa por las que puede haber por la que puede producirse una discriminación en materia de precios, es decir, por la que a un asegurado en unas condiciones digamos idénticas por lo que se refiere al riesgo que a otro se va a ofrecer un precio menor o mayor, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el algoritmo en sí mismo es una fórmula en principio neutra, pero sí puede en su aplicación dar lugar a resultados erróneos y precisamente por erróneos puede dar lugar a discriminación entre los asegurados por dos causas fundamentales, simplemente porque al ser una herramienta mucho más potente que la mente humana hay correlaciones que no hallaría un humano, pero bueno, correlación no es lo mismo que causación, y entonces que si no hay un control posterior puede haber, un control humano posterior pueda producirse algún tipo de error que genere discriminación, ¿no? Y a veces, aunque efectivamente actúen sobre una masa de datos, no es ni siquiera lo completa que sería necesario que fuera, ¿no? Entonces, en este sentido, sí hay una preocupación que ya ha expresado también la propia Comisión Europea en esa propuesta de reglamento de que las bases de datos sean lo más completas posible, que se revisen bien los datos que se introducen para que no haya errores luego de resultado, ¿no? Y esto ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos con bases de datos antiguas o también porque se utilicen, por ejemplo, aquí bases de datos que produzcan de otros sitios en los que haya, por ejemplo, pues un reparto racial diferente, ¿no?, dentro de la población. Aquí, efectos de discriminación, y si queréis termino ya y luego hablamos, se plantea un problema y es que ¿cómo va a saber el asegurado si sufre una discriminación o no? Porque claro, para saber si estás siendo discriminado tienes que hacer una labor comparativa. ¿Y cómo sabes lo que cobran a otro como asegurado? Porque tú puedes obtener presupuestos de varias compañías, pero tú pides tu propio presupuesto a varias compañías o vas a una mediadora y obtienes o miras en una comparadora en una plataforma de comparación de seguros lo que te ofrecerían diferentes compañías, pero ¿cómo sabes lo que ofrecen al vecino?
Entonces, este es un problema que se ha planteado con carácter general, pero no solamente en el ámbito seguro. Por ejemplo, en los billetes de avión pasa igual, ¿no? Porque todos tenemos la sensación de que estamos pagando los asientos de varios de nuestros acompañantes y en el seguro pasa igual. Entonces, aquí lo que se pretende a través de estas medidas previstas por EIOPA fundamentalmente en esas recomendaciones que acaba de publicar es que haya un mayor nivel de transparencia, ¿no? Pero claro, también aquí hay que tener en cuenta que las compañías tienen que adaptar la transparencia, por un lado, a quien va a recibir esa información. Es decir, pues no es lo mismo tener que explicar cómo se hacen las tarifas al consumidor que la información que tiene que proporcionar la autoridad de control. Por otra parte, respecto al cliente, pues lo mínimo que tendría que explicarles por qué no quiere asumir una cobertura y los principales factores de cálculo de la prima. Esto, a mi juicio, es lo más importante. Más allá de los algoritmos usados, cuáles son los factores que ha tenido en cuenta para el cálculo de la prima para evitar, digamos, problemas como el de Estados Unidos de que se incluyera la calificación crediticia del asegurado, ¿no? Y en otros países se han producido otros problemas que, digamos, de los que podemos aprender aquí, ¿no? Por ejemplo, en el seguro de auto se ha planteado el problema de cómo sabe el asegurado en qué medida reduce el riesgo cuando él no controla los datos. No es lo mismo los datos que tú introduces en una app de salud, que tú sabes lo que corres, tú sabes lo que comes, que los datos que va registrando un coche. Esos no los ves, como ves los datos de la app de salud, ¿no? Entonces, esa falta de información por parte del asegurado es uno de los retos que tiene por delante el sistema, ¿no? También a veces proporcionar información tiene por un lado un problema concurrencial para las aseguradoras porque pueden decir, bueno, claro, yo puedo dar información, pero ¿hasta qué punto? Teniendo en cuenta que la competencia puede hacer uso de ella, de los softwares que utilizo, ¿no? Entonces eso hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tener, digamos, hay que llegar a soluciones de equilibrio para todos los interesados y por otra parte los propios asegurados pueden, conociendo los factores de riesgos utilizados por aseguradoras, incluso manipular su perfil para ser más atractivos. Y esto además puede producir incluso más desigualdad porque se ha comprobado en la práctica que tiene más capacidad de manipulación pues las personas menos vulnerables, con lo cual ahí también puede, bueno, pues un exceso de información ser incluso perjudicial para el conjunto de asegurados. Y por otra parte está el problema de cuáles son digamos, las herramientas de marketing que pueden utilizar las aseguradoras y cuáles no. Porque, por ejemplo, a efectos de discriminación, una vía muy evidente es la optimización de precios. Es decir, las aseguradoras pueden, igual que otras compañías, pueden, digamos, recurrir al instrumento de ofrecer mejores precios a los que consideran que pueden tener más tendencia a irse que a los que consideran que pueden ser asegurados más pasivos, más leales, que no tengan el impulso de comparar precios a la hora de renovar el seguro con otras compañías, ¿no? Entonces, esto si se ofrece realmente una prima más baja a unas personas solamente porque sean más, digamos, inquietas que a otras porque sean más pasivas, pues eso lógicamente puede ser una fuente de discriminación que conforma nuestro sistema, que la discriminación de precios está prohibida por la ley de competencia desleal, es solamente acto de competencia desleal si se hace con fines concurrenciales, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y por otra parte, en el seno de EIOPA esto se ha discutido y si queréis con esto termino, o si queréis sigo, me decís, porque podría estar hablando hasta el infinito, pero bueno, no quiero tampoco pasarme. Y por otra parte, lo que se ha planteado es una solución de compromiso diciendo, vale, optimización sí, lo que pasa es que lo que no puede servir, o sea, podría servir, digamos, para ofrecer descuentos a los clientes inquietos, pero no para aumentar la prima a los clientes leales, ¿no? Para llegar, digamos, a una solución de compromiso.
Si queréis sigo, si queréis lo dejo y María Luisa, yo creo que de momento vamos bien porque seguro que luego en el coloquio van a surgir muchas cosas, pero de momento no hay preguntas por el chat, por lo tanto yo creo que hasta y cuarto más o menos tenemos, está en el punto yo creo más interesante, más vale, álgido. como queráis, yo estoy a si vuestra queréis yo creo que hay disposición. cuarto y el cuarto ya empezamos con un poco el debate que bueno, seguro que ahora Vale, cuando demos la palabra saldrá, yo desde luego también tengo alguna pregunta, o sea que fenómeno. fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Bien, respecto a la discriminación, tal como está regulado en nuestro derecho, hay que tener en cuenta que aquí, claro, no se estaba pensando en que pudiera haber un problema especial de discriminación por el uso del Big Data en el seguro ni en ningún otro sector, ¿no? Entonces, bueno, pues el derecho da respuestas hasta donde las da, ¿no? Entonces, nuestras compañías, por ejemplo, no están obligadas a publicar las tarifas, solamente a tenerlas a disposición de las autoridades de control, pero un asegurado no puede saber realmente si la aseguradora no publica sus tarifas, hasta qué punto la prima que a él le exige es correcta o no, o es más alta o más baja que la de alguien de un riesgo similar. Por otra parte, tiene unos ciertos límites, como por ejemplo el fundamental es la no discriminación por razón de sexo, que está previsto en la ley de ordenación del sector. Tampoco se puede discriminar concretamente a los que sean enfermos de VIH o tengan el virus y los que sufran otras condiciones de salud, según la ley, que no se dice cuáles son, por tanto puede ser cualquiera, además de a discapacitados. Esta prohibición que está en la ley de contrato de seguro hay que tener en cuenta que no es una prohibición absoluta, por lo que si esto es factor de riesgo, y lo es en los seguros asociados pues a la salud de las personas o a los riesgos de fallecimiento, sí podría ser tomado en consideración para fijación de la prima. Pero no hay más límites. Y la ley de competencia desleal, como antes decía, sí prohíbe los actos de competencia desleal de discriminación en materia de precios, por lo que se refiere a la perspectiva de los consumidores, pero claro, aquí hay un problema que es la dificultad que tiene para un asegurado probarlo, que ha sido discriminado. ¿Cómo lo sabe? Si tiene que hacer una labor comparativa no solo de precios, sino de la similitud de riesgo con otro asegurado y también de las condiciones del contrato, no solo de la prima, ¿no? Entonces, hay que hacer una labor comparativa que él no está en condiciones de hacer normalmente, ¿no? Entonces, aquí hay que ver hasta qué punto se les podría exigir a las aseguradoras una mayor transparencia, que esto todavía, digamos, está en un limbo, si se puede de alguna manera limitar la libertad que tienen actualmente las aseguradoras para fijar los precios del contrato, partiendo de que el seguro cumple una función en la economía, como antes decía, que trasciende la esfera individual de las personas, ¿no? Y por otra parte, y vamos, le dedico unos minutitos y termino, bueno, ya estoy terminando realmente. Se plantean problemas específicos por lo que se refiere a la obtención y el tratamiento de los datos, porque hay que tener en cuenta que la obtención es lícita, primero, si el propio asegurado ha proporcionado los datos al contratar. Por otra parte, también si, por ejemplo, se introduce una cláusula en el contrato por la que el propio asegurado permite a la aseguradora que averigüe todos sus datos médicos, cosa que para las aseguradoras es muy útil porque en caso de siniestro, por ejemplo, en un seguro de vida puede acudir a todo el historial médico de quien contrató con ella seguro para averiguar si le ocultó algo en el momento de contratar que habría sido decisivo a efectos de decidir ella si contratar o no y en qué condiciones. Y también, por otra parte, en los seguros en los que el propio asegurado permite un acceso continuo a sus datos, por ejemplo, los monitorizados, pues lógicamente la base del contrato es esa confianza que pone el asegurado cediendo sus datos a la aseguradora. Lo que no puede utilizar una aseguradora es los datos que obtiene para fines distintos para el que los había obtenido. Y aquí se ha producido un caso en una caja de ahorros que todavía está en fase de instrucción en Oviedo, concretamente, casualmente, ¿no? Y intervinieron, bueno, como querellantes, incluso por la vía penal, el Colegio de Mediadores de Asturias. En el caso de según dicen ellos en la querella,
utilizó los datos que tenía de sus clientes bancarios, como tenían domiciliados los recibos de las pólizas de seguros, para ofrecerles seguros de banca seguros, ¿no? De los seguros de la propia caja, ¿no? Entonces, esto plantea un conflicto porque aquí aparentemente la caja había obtenido esos datos de sus clientes con fines simplemente de domiciliación de recibos y los estaba utilizando con fines comerciales para ofrecerles seguros propios. No sé en qué acabará porque todavía no hay sentencia. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que para datos de salud, por ejemplo, que son datos sensibles y datos genéticos, conforme al reglamento 2016-679, que es el de protección de datos, es lícito el tratamiento con consentimiento, que ha de ser inequívoco y además explícito tratándose de este tipo de datos. En España, además, para este tipo de datos se hizo uso de una autorización que se había introducido en este reglamento para que las condiciones fijadas por las diferentes legislaciones nacionales fueran más exigentes. En España se hizo uso de ella, se exige ley, o sea, se exige norma con un rango de ley para que las empresas puedan hacer uso de este tipo de datos y las compañías cuentan con esa autorización porque se le ofrece la LOSEAR y pueden hacer uso de este tipo de datos, pero exigiendo que cuenten con el consentimiento inequívoco y explícito de los asegurados, ¿no? Y también este tipo de consentimiento inequívoco y explícito se utiliza, es el que prevé el reglamento para las decisiones automatizadas, es decir, sin intervención humana. Tenemos, por tanto, una serie de retos a los que hacer frente y hasta ahora, pues, muchos están todavía en el tintero, son simples recomendaciones que se están introduciendo en Europa a través de IOPA y luego está ese proyecto de reglamento que, como no está dirigido solamente al sector del seguro, sino al uso de la inteligencia artificial en otros sectores, tampoco resuelve todos los problemas que se plantean. Y nada más, muchas gracias.